Ya. Muy buenos días, doctora María Gabriela Reyes. A continuación, la simulación del sumario administrativo. Muy buenos días, soy la doctora Yadira Otacoma, que actuaré como la sustanciadora de la presente causa de la Dirección Regional de Trabajo Servicio Público de la Ciudad de Cuenca. La audiencia que vamos a realizar es de sustanciación de sumario administrativo en contra del doctor Jorge Rivera Lara. Corro traslado a la secretaria, la doctora Yadira Tacoma, si estamos en el día y la hora y si están las partes procesales para el mencionado proceso. Muy buenos días, soy la doctora Yadira Tacoma, que actuará como secretaria ad hoc dentro de esta audiencia. Siendo las 10 a.m. del día 14 de agosto del 2025, en la sede de la Sala de Audiencias de la Dirección Provincial de la SUAY, se da inicio a la audiencia correspondiente al sumario administrativo número IES raya DPA raya SA 2025 raya 045, iniciado en contra del doctor Jorge Rivera Lara, médico especialista de planta que trabaja en el Hospital José Carrasco Arteaga IES por presunción de falta grave en dar información a medios de comunicación. Cumplo con informarle que se encuentran todas las partes procesales. Experto en sustanciación, Yadiro Tacoma, secretaria ad hoc, Yadiro Tacoma, legitimado pasivo sumariado, doctora María Elisa Coello. Legitimada pasiva activo, doctora Jenny Jaramillo. Representante del Ministerio de Trabajo, doctora Yaleni Tanguil. Procedo a verificar que los equipos de grabación se encuentran en perfecto estado. Devuelvo la palabra. Muchas gracias, doctora. Dando cumplimiento al artículo 42 de la Ley Orgánica de Servicio Público, en esta audiencia se analizará las faltas disciplinarias que presuntamente se ha cometido por el doctor Jorge Rivera Lara. Asimismo, el artículo 44 menciona que se debe llevar un debido proceso y el derecho a la defensa. Por lo tanto, primero vamos a escuchar los cargos que han sido imputados al doctor Jorge Rivera Lara y por ello corro traslado a la doctora Jenny Jaramillo. Le recuerdo que tiene un tiempo máximo de 20 minutos. Muchas gracias. Buenos días, respetados miembros de la comisión. Soy la abogada Jenny Jaramillo con el registro de Foro de Abogados 33-2024-20, en mi calidad de legitimada activa en representación del IES. Me dirijo a ustedes para exponer los actos cometidos por el doctor Jorge Rivera Lara, quien venía desarrollando el cargo de médico especialista en el Hospital José Carrasco Arteaga, IES, y que ha motivado este proceso de sumario administrativo en curso. Es así que pongo en consideración lo siguiente. En fecha 9 de junio del 2025 se acusa al doctor Jorge Rivera de divulgar información, donde se alega que el funcionario público filtró información a un medio de comunicación, la misma que es de carácter privado, en el cual se indica que expuso presuntas irregularidades en la adquisición de insumos médicos, actuando en cumplimiento de combatir la corrupción. Es así que sin perjuicio de las demás sanciones penales o civiles que le atañen al imputado, se da por solicitada la destitución del servidor público. Para probar lo mencionado, hemos adjuntado el correspondiente informe número 006 FJ 2021 en foja 35, que contiene la información levantada por la Unidad de Talento Humano de la empresa pública IES, que indican con claridad que existió una entrevista del doctor Jorge Rivera no agendada por sus superiores. Solicito además se muestren las grabaciones de la cámara 55 que se encuentra en los anexos, donde es visible que el doctor Rivera indica de manera documentada información de carácter privado afectando la institución. En esta audiencia de sustentación de sumario estamos amparados en el artículo 42, literal B, de la Ley Orgánica de Servicio Público, que menciona lo siguiente. De las faltas disciplinarias. Faltas graves son aquellas acciones u omisiones que contrarien de manera grave el ordenamiento jurídico o alteraren gravemente el orden institucional. La sanción de estas faltas está encaminada a preservar la probidad, competencia, lealtad, honestidad y moralidad de los actos realizados por las servidoras y servidores públicos y se encuentran previstas en el artículo 48 de esta ley, incumpliendo también con las siguientes normas. En cuanto a la Ley Orgánica de Servicio Público, en el artículo 22 dispone custodia
custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión tenga bajo su responsabilidad e impedir o evitar su uso indebido, sustracción, ocultamiento o inutilización. El artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador prevé que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, los servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. En este caso, el doctor Rivera no tiene la responsabilidad de informar abiertamente a medios de comunicación. Por ello, se debe realizar un proceso interno en contra del hospital y tener las pruebas suficientes para demostrar lo mencionado. Asimismo, en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su autoridad me permito anunciar las pruebas documentales. La cinta de los videos de vigilancia de las cámaras 22 y 55 que se encuentran dentro del expediente. El informe de peritaje número 2003 BID 2021 BIT en foja 10 y así también el informe técnico de la Unidad de Talento Humano 006 FJ 2021 en foja 35. Finalmente, solicitamos la destitución del servidor público, doctor Rivera, por divulgar información confidencial y privada durante sus actividades laborales, como en su momento lo demostraremos en la producción respectiva de las pruebas. Ya. Muchas gracias, doctora Jenny Jaramillo, por su intervención. Dando cumplimiento a lo que menciona el Código Orgánico Administrativo en su artículo 196, el principio de contradicción y el derecho a la defensa. Corro traslado a la parte sumariada a la doctora María Elisa Coello, quien es el representante legal del doctor Jorge Rivera Lara. Le recuerdo que tiene un tiempo máximo de 20 minutos. Buenos días, me presento, soy la doctora Marilisa Coello, en calidad de abogada defensora del doctor Jorge Rivera Lara, médico especialista del Hospital José Carrasco Arteaga, IES, por el cual manifiesto y comparezco según el COID del artículo 5, numeral 4, manifiesta que sin distinción alguna, toda persona conserva su estado de inocencia mientras no se ejecute una sentencia que determine su culpabilidad. También debemos reconocer que el artículo 18 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que menciona que la información reservada será descalificada cuando se extingan las causas que dieron lugar a su calificación. Debo manifestar que los hechos alegados carecen de veracidad, pues el doctor Riera, ya que el 9 de junio de 2025 concedió una entrevista a un medio de comunicación en el que expuso presuntas irregularidades en la adquisición de insumos médicos, actuando en cumplimiento del artículo 83, numeral 8 de la Constitución. Asimismo, debo manifestar que la información mencionada estuviese sujeta a reserva. Se trata de datos públicos en el portal de CERCOP de libre acceso, lo que descarta cualquier vulneración de principios de confidencialidad. La actuación del doctor Riera no causó afección ni perjuicio a la institución, por el contrario, la divulgación responsable de hechos irregulares favorece la transparencia, el control social y la correcta administración de recursos públicos en concordancia con el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador. Es verdad que es funcionario del Hospital José Carriasco Arteaga y es sujeto del régimen LOCEP y que como tal respeta los principios de legalidad, lealtad institucional y ética profesional. La conducta se enmarcó en estos principios. Hasta aquí mi defensa. Muchas gracias por su intervención, doctor. Dando paso al principio de contradicción, quiero escuchar la intervención del representante del Ministerio de Trabajo, a la doctora Yaleni Tanguila. Buenos días con los presentes. Me presento, soy la doctora Yalenita Anguila con el número de credenciales 2103-85-67-88. Vengo a nombre y representación del Ministerio de Trabajo para dar mi asesoramiento a este sumario administrativo. He escuchado detenidamente la intervención de cada una de las partes y puedo dar a conocer lo siguiente. El Ministerio de Trabajo en el sector público tiene la función principal de formular, coordinar, ejecutar y evaluar las políticas, planes y programas relacionados con el trabajo, el empleo, las relaciones laborales y la seguridad social.
Además, se encarga de velar por el cumplimiento de la legislación laboral, proteger los derechos de los trabajadores y también promover el diálogo social entre empleadores y empleados. La divulgación de información por parte del servicio público en el contexto de Ecuador se refiere al derecho que tienen los ciudadanos a acceder a información generada, obtenida o poseída en entidades públicas. La Ley Orgánica de Servicio Público en su artículo 22 dispone que custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión tenga bajo su responsabilidad, y así también impedir o evitar su uso indebido, sustracción, ocultamiento o inutilización. Por ello, se debe tomar en cuenta que si esta falta es grave o no depende de los reglamentos internos que posee cada institución y los medios probatorios que den a conocer para saber si es una información pública y se encuentra en la CERCOP, porque si esa información no se encuentra ahí, considero que no existirá una falta grave como lo hace ver el IES. Gracias. Gracias por la intervención, doctor. Se le concede la palabra a la doctora Jenny, legitimadora activa de conformidad con el principio constitucional de contradicción, artículo 168, numeral 6, para que realice su intervención. Le recuerdo que tiene máximo 20 minutos. Gracias, estimada autoridad. Bueno, se puede evidenciar claramente en los videos de vigilancia de las cámaras 22 y 55 que se encuentran dentro del expediente el informe de peritaje número 2003 BID 2021 BIT en foja 10 y también el informe técnico de la Unidad de Talento Humano 006 FJ 2021 en foja 35, en que el doctor indica información de la institución, por lo cual exigimos la destitución de su cargo. Estimada autoridad, de igual forma se alega por parte del sumariado que no existen indicios de su responsabilidad, a pesar de que existe pruebas en medios audiovisuales de su tenencia de información de la institución tras la reunión, donde no ha presentado ni un solo testimonio que avale lo ocurrido en la misma, y mucho menos ha podido probar la certeza sobre la información que llevaba consigo. Si bien el itinerario presentado en audiencia demuestra la existencia de una entrevista, esto solo apunta una vez más a la posibilidad del cometimiento de la infracción, siendo así que ninguno de los miembros del equipo de trabajo del doctor Rivera fueron informados previamente ni posteriormente sobre la entrevista mantenida. Es decir, a pesar de que el doctor Rivera conoce el código de conducta de la institución, renegó información a sus superiores. Sin más que decir, hasta aquí mi intervención. Gracias. Muchas gracias por su intervención, doctora Jenny. Se le permite a la parte legitimada pasiva su intervención. Le recuerdo que tiene 20 minutos máximo. He contestado la solicitud del sumario administrativo propuesto por la institución pública donde laboro. He demostrado de conformidad con las pruebas practicadas por mi parte documental, no se ha logrado concretar la responsabilidad del señor Riera, dado que en ningún momento se logró concretar contenido de dichos sobre, que tampoco fue expuesto en audiencia. Todas las reuniones mantenidas por el sujeto en cuestión fueron realizadas en respeto irrestricto a lo dispuesto para su cargo como funcionario público, donde jamás se ha determinado que éste se hubiese reunido para mantener diálogos ilegítimos, menos aún pensar que la divulgación de información de la institución. Es así que solicitamos que se le absuelva de la falta grave por la cual se le acusa. Nos respaldamos en el documento entregado y asimismo las pruebas adjuntadas por mi defendido. Es así que solicitamos que desmienta la solicitud de sumario administrativo presentado por la institución pública en contra del señor Riera y se ratifique el estado de inocencia del sumariado en base del artículo 76, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador. Finalmente, público presente en esta constatación a la solicitud del sumario administrativo y haciendo uso de la defensa técnica del señor Riera, quiero desmentir los hechos presuntos propuestos por la parte denunciante que nos mantienen presentes el día de hoy, ya que el señor Riera ha cumplido de manera cabal, eficiente sus respectivas funciones laborales. El señor Riera no afectó a la institución de ninguna manera posible. La parte representante de la institución pública fundamenta su demanda en base al artículo 48, literal D, de la Ley Orgánica de Servicio Público vigente.
pero en ninguna parte de la misma indica cuáles son los hechos que se basa para argumentar dicha causal. Autoridad, solicito mediante Secretaría se me facilite el informe técnico de la Unidad de Talento Humano 006 FJ 2021 en foja 35 y me permito leer el fragmento relevante para demostrar la falta grave. Es entonces que el Departamento de Talento Humano considera necesario que se realice la investigación pertinente sobre el caso del señor Rivera, tomando en cuenta que es contrario el procedimiento usual de recibir elementos y que estos no son recibidos por tanto el equipo con la autorización adecuada para su correspondiente evaluación antes de emitir juicio sobre la validez de la información. Eso nos dice el Departamento de Talento Humano, por lo que pido que se agregue la información para su decisión. Gracias. Hemos escuchado a todas las partes. Si los miembros tienen alguna pregunta por realizar con respecto a las intervenciones que se han realizado. No, ninguna. Conforme a lo resuelto en la audiencia oral pública, según lo calificado en las pruebas de cargo, se ha llegado a la resolución de que se archiva el proceso porque no existen las pruebas necesarias para determinar la existencia de esta falta grave. De igual forma, no se ha podido demostrar la divulgación de información, por lo que esta autoridad resuelve desestimar la solicitud de sumario administrativo en contra del señor Jorge Rivera Lara. Notifíquese a sus respectivos casilleros. Gracias a todos los presentes. Gracias.